Hola, buen día. Sean todos bienvenidos a esta penúltima charla que estamos dictando sobre regímenes tributarios. Espero que todas estén siendo muy provechosas para ustedes, para facilitar el cumplimiento tributario y que podamos entre todos resolver algunas preguntas. En esta oportunidad nos acompañarán Gerardo Escudero, Cristian Fuentes y Camila González, y quien les habla, Nicole Sánchez. Al igual que en las charlas anteriores, vamos a comenzar con una parte más bien técnica. Después revisaremos algunas preguntas que nos gustaría que ustedes participaran respondiéndolas a través de la página www.menti.com para continuar con un ejercicio práctico. Y finalizaremos la charla con respondiendo a las preguntas más frecuentes al aire. Gerardo, ¿está por ahí? Sí, aquí estamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Como bien dice Nicole, ya estamos en nuestra séptima charla y penúltima. Hoy día nos vamos a referir al capital propio tributario y la razonabilidad en el régimen 14, el recuadro número 14. Lo que sí queremos nosotros compartirles es que, que ya tenemos disponible en la página del servicio el material y los videos. Así que les invitamos a que a través de la siguiente navegación, y me confirma Nicole que sí se ve la pantalla. No, se ve su pantalla, la del sistema. Todavía no comparte la página del servicio. Qué raro, porque yo ingreso aquí y no quiere demostrarme. A ver, ya. Tampoco ahora, voy a dejar de compartir, entonces usted me confirma porque... Dejar de compartir, volver a compartir y seleccionar la presentación correcta. Ahí sí, ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿dónde estaría el material disponible y si lo podemos descargar o queremos ver los videos? La verdad es que ingresamos al sitio www.si.cl y dentro de operaciones, declaraciones juradas, usted pincha aquí en la opción de empresas. Y al fondo a la izquierda dice regímenes tributarios. Vamos a consultar más sobre nuestro régimen. Y en esta oportunidad, ¿cierto?, que aparecen ciertas características de cada régimen tributario y la operación renta, usted va al lado izquierdo abajo y dice cursos, charlas. Y en ese sentido, dado que no pudo asistir o no estuvo inscrito en la charla, puede seleccionar el régimen que desea ver. Y una vez que usted selecciona el régimen que desea ver, acá pincha y se le va a desplegar la presentación. También tenemos los antecedentes, el desarrollo y acá tenemos, ¿cierto?, la factibilidad de ver la charla en YouTube. Así que eso es lo que tenemos en novedades. Estaría disponible la información para que usted la pueda descargar y visualizar cuando las veces así estime conveniente. Eso, entonces ahora vamos a ver la PPT, Nicole, para que comencemos ya con la charla del día de hoy. ¿Me confirma que se esté compartiendo, por favor? Ya. ¿Sí? Por el momento no. Todavía yo veo mi página, no sé. ¿Ahora? No, todavía veo. Ahí, ahora sí, Nicole. Perfecto. Ya. Ahora sí. Entonces, sí, ahora sí, dele el zoom y con eso estaríamos aquí. Bueno, ¿qué es lo que nos depara hoy día? Hoy día nos depara la razonabilidad del capital propio tributario. Este es un tema que por lo general siempre existen dudas en su aplicación, en cómo determinarlo. Y si bien es cierto, en el último tiempo se ha hablado bastante de esta forma de trabajo, no hay que olvidar que la razonabilidad del capital propio o cuadratura patrimonial es una metodología que se ha usado desde hace mucho tiempo atrás con el fin de permitir mirar si existe una razonabilidad en el movimiento
de las partidas que componen el capital propio tributario. Vamos a ir viendo que son aumentos o disminuciones de patrimonio, y también van a haber partidas que afectan nuestra base imponible, la renta líquida, pero no tienen su correlato con un activo o pasivo tributario. Entonces, hoy día, ¿cierto?, nos corresponde esa charla, y la próxima semana, el día martes, vamos a tener la última charla donde miraremos los registros tributarios de rentas empresariales para el régimen 14A. Como siempre, una parte teórica, caso práctico, su aplicación en el formulario 22, y miraremos la declaración jurada número 1948. Pues bien, antes que todo de empezar a mirar la razonabilidad del capital propio, su razón de ser y otros detalles, no hay que olvidarse de la definición de capital propio tributario que hoy día tenemos en la Ley de la Renta. ¿Dónde encontramos la definición hoy día? En el número 10 del artículo 2 de la Ley de la Renta. Esto se incorpora a través de la Ley de Modernización Tributaria, Ley 21.210, cuya definición el legislador ha establecido que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo el legislador hoy día es que si tenemos una definición de qué se entiende por capital propio tributario, y que sería el valor residual, es decir, considero todos mis activos a valor tributario y resto todos los pasivos a valor tributario, y tenemos nuestro capital propio tributario. Vamos a ver ahora, Nicole, la siguiente, por favor. En el mismo artículo se señala que consideramos el total de los activos menos los pasivos exigibles y llegamos a nuestro capital propio tributario. Entonces, la cuestión de fondo básicamente es conocer y entender a cuándo estamos frente a un activo tributario, cuándo estamos frente a pasivos exigibles y cuándo estamos frente a pasivos no exigibles desde el punto de vista tributario, ¿sí? Aquí nos ponemos las gafas tributarias y tenemos que hacer un distingo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, ¿cierto?, en nuestro balance financiero, reconocemos la provisión de impuesto a la renta que hay que pagar. Hay una erogación que debe cumplirse en abril de cada año, ¿cierto? Ahí está el socio de todo, el fisco. Entonces, ¿es una obligación cierta desde el punto de vista financiero? Claro que sí. Tengo que pagarle los 100 pesitos de impuestos de primera categoría, lo reconozco en mi balance financiero y tengo que desprenderme de aquello. Entonces, financieramente es un pasivo exigible. Pero luego miramos nuestro espejo tributario, nuestras gafas tributarias, y decimos, mira, si bien es cierto la norma financiera, entendemos, de acuerdo a la NIC número 12, es un pasivo financiero, miramos que, tal como le señala el inciso segundo del artículo 21 de la Ley de la Renta, el gasto por impuesto a la renta no se acepta. Por lo tanto, miramos que este gasto que no se acepta genera un pasivo, y este pasivo, para efectos tributarios, vamos a señalar que es un pasivo no exigible. Y dado que sería un pasivo no exigible, no tenemos que considerarlo. La misma razón de ser va a ser con las provisiones de vacaciones, ¿cierto? La NIC 37, beneficio empleado, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos sacar la siguiente premisa y señalar que todos aquellos gastos que no son aceptados, ¿cierto?, y que tengamos, ¿cierto?, un pasivo en nuestro registro financiero, vamos a hacer correlato que ese pasivo va a seguir la suerte de lo principal, y por lo tanto, como no se acepta ese gasto, ese va a ser un pasivo no exigible. Dentro de los pasivos no exigibles también usted encontrará las cuentas de capital, reservas, que hoy día, de acuerdo a IFRS, tenemos la IFRS 1, ¿cierto?, este periodo de transición, y tenemos otras reservas, ya sea por propiedad, planta, equipo, la NIC 16, o instrumentos derivados. Entonces, vamos a encontrar que en nuestro pasivo exigible está el capital, las utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio y reserva. Entonces, también una pregunta interesante que invitamos que usted se efectúe cuando mira esta determinación de nuestro maravilloso capital propio tributario, son algunas básicas y simples a nuestro entender.
la primera pregunta, ¿es un activo tributario esta partida que tengo dentro del total del activo? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos nuestro balance financiero y dentro del balance financiero vemos que la socia Nicole retiró 100, vamos a decir cuenta particular socia Nicole 100, está dentro del total de activos. Entonces, pero hacemos la pregunta, ¿esta cargo dentro de la cuenta activo es un activo tributario? Y decimos no, porque es una cuenta complementaria de patrimonio, no es un activo tributario. Entonces, no formaría parte de este activo tributario para la determinación de capital propio tributario. Y luego, si nosotros hacemos la misma mirada, podríamos encontrar que dentro del total del activo tenemos propiedad, planta de equipo, activo fijo. Y quizás financieramente hay 200 pesos de activo fijo. Entonces la primera pregunta, ¿es un activo tributario? Claro que sí, no cabe duda alguna, está el edificio aquí al ladito nuestro. Entonces la segunda pregunta sería, ¿su valorización es de acuerdo a las normas tributarias? Y claro, como estamos partiendo en balance financiero, nos vamos a dar cuenta que no es así y por lo tanto vamos a tener que rebajar el valor financiero de ese activo y luego reponer el valor tributario del activo. Y así, por cada cuenta de activo o de pasivo, la invitación es que usted se vaya trabajando en aquello, haciendo sus planillas de trabajo, no sé, es una forma más simple de entender, porque así le va a simplificar el proceso de determinar su activo o pasivo tributario. También no hay que olvidarse que a partir del año tributario 2021, todas las empresas sujetas al régimen 14A, régimen que estamos mirando ahora, tienen que presentar la declaración jurada 1847, la declaración jurada de balance. El vencimiento es el 30 de junio. ¿Cuál es la particularidad de esa DJ? De que, adicionalmente al balance financiero, existe una columna que es el valor tributario. Entonces, básicamente, el Servicio de Impuesto Interno, a través de esa declaración jurada, está solicitando hace varios años atrás que usted, al ladito del valor financiero, incorpore el valor tributario y, por lo tanto, al determinar ese activo tributario menos ese pasivo tributario, va a llegar también al capital propio tributario. La invitación es que cuando usted mire esa declaración jurada, vea las instrucciones, porque las instrucciones aparece un ejercicio en el cual a usted le muestra cómo determinar el capital propio tributario por el método del activo, es decir, parte del total del activo. Cómo determina el capital propio tributario con los mismos antecedentes bajo el pasivo no exigible o el método del patrimonio que conocemos, que también aparece en la circular 100 del año 75, y hay algunos libros del año 65 donde también se hablaba de esta otra metodología, o sea, no es algo tan nuevo. Y finalmente, también en esa instrucción de la declaración jurada 1847, le muestra a usted cómo ir llenando la declaración jurada y cómo incorporar el activo, el pasivo valor tributario. Así que la invitación es que también pueda mirar esa instrucción en detalle, dése un tiempecito. Un consejo es que pueda traspasar usted mismo esos ejercicios en Excel. Así es una forma muy interesante de ir aprendiendo y aumentando el conocimiento. Bien, entonces una vez que ya hemos visto qué es lo que entendemos por capital propio tributario, vamos a mirar este otro concepto que aparece respecto a la razonabilidad del capital propio tributario o la cuadratura patrimonial. En ciertos lugares, empresas cierto, de auditora o contabilidad, uno va donde el jefe, el gerente, el socio, no sé, la persona que está a cargo de uno, y antes que uno presente los papeles, nos dicen, oiga, a ver, ¿hiciste la cuadratura patrimonial? ¿Viste? ¿Está razonable? ¿Tiene una diferencia mayor o menor de cierto porcentaje? Y uno se da vuelta y dice, no, tengo que determinarla. ¿Por qué? Porque es un elemento que permite, desde una mirada macro, ver si hay razonabilidad en los aumentos o disminuciones de patrimonio y que está conformando el capital propio tributario. Pero no desde una mirada de activo y pasivo tributario, sino que desde una mirada aritmética, desde una sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que está mirando este efecto, esta razonabilidad del capital propio tributario? Me está diciendo, oye, ¿cómo desde el comienzo llegamos al fin? Si tenemos un capital propio tributario de 100
y al final estamos llegando a 150. ¿Cómo se compone esa diferencia? ¿Es correcta? Y por eso, para poder nosotros determinar si estamos considerando todo el aumento de disminución de capital y considerando todos estos efectos que pasan por la renta líquida que no tienen un correlato con los activos tributarios, es que uno parte del capital propio tributario inicial o, en su defecto, ¿cierto?, el capital aportado. Por ejemplo, en el año 1 nos juntamos con Mónica, que está presente con nosotros, con Camila, ¿cierto?, y con Cristian, y hacemos una sociedad y partimos con 100 pesitos. Ok, en junio, perfecto. Y luego, como tenemos en caja 100, llegamos al 31 de diciembre y tuvimos una asesoría de 60. Ok. Entonces nuestra caja va a ser de 160, ese es nuestro activo tributario y nuestro capital propio tributario va a ser de 160. Perfecto. Y cuando determinamos la renta líquida imponible, señalamos que hay 60 sobre el cual vamos a pagar impuestos de primera categoría. Entonces uno dice, ah, perfecto. Si yo determino mi capital propio tributario con la mirada de balance, decimos que tenemos 160 porque eso es lo que existe en nuestro activo tributario, en este ejemplo la caja. Pero si miramos desde un punto de vista aritmético, empezamos a conformar este saldo inicial, 100, y luego consideramos la base imponible, la renta líquida 60, y desde un proceso aritmético llegamos hasta el mismo valor. Suponga usted en ese ejemplo que por ese motivo digitó mal y el 6 está debajito del 9 y puso 90 en base imponible. Cuando usted hace esta cuadratura patrimonial, usted dice tengo 100 de inicio, renta líquida 90 y la proyección de capital propio tributario debiera ser 190. Pero si usted mira y hace su inventario y ve su activo tributario que es de 160, se da cuenta de que algo no está cuadrando, habría una diferencia. Entonces, muchas veces, cuando los que hemos trabajado con este proceso de cuadratura patrimonial, nos damos cuenta que nos arroja una alerta, una alarma. Pero esto es un semáforo, véalo usted como un semáforo. Es una luz roja, una luz naranja, una luz verde, que nos dice, mira, sabes que hay algo que no está cuadrando, así que luz roja, no puedes avanzar. Y ahí usted tiene que indicar. Puede ser que el valor que ingresó en el capital propio tributario inicial esté incorrecto, puede ser que haya una partida que pasó por la base imponible que está bien incorporada o deducida, pero usted a través de este proceso aritmético no lo consideró. Puede ser que haya un efecto inflacionario que tampoco está viendo, etcétera. Entonces, es una buena herramienta, sí, pero es una herramienta de semáforo que nos pone alguna alerta y que si por ese motivo está todo bien, correctamente, nos va a decir verde, pase a la siguiente etapa. Pero es una mirada, ¿cierto?, numérica, porque pudiese ocurrir que, si bien es cierto, está completamente de acuerdo y cuadradito, usted hace doble clic en activo fijo y aún bien aplicó una depreciación que no le correspondía y por lo tanto sí pasa por la base imponible. Entonces ya vendría una segunda derivada una vez que pasa este semáforo y pasó el verde, es mirar la composición de activos y pasivos tributarios y si ha sido del todo correctamente determinado. Por ejemplo, tenemos 100 de acciones, ¿ok? Y corregimos a un 10%, decimos que nuestro activo tributario es de 110 y agregamos la base imponible 10. Entonces en la cuadratura patrimonial estamos muy contentos, decimos 100 de capital inicial, esta acción, 10 de la corrección monetaria agregado, la base imponible y llegamos a los 110. Y el semáforo verde pasamos y nos vamos aceleradamente. Pero después, la segunda mirada, bueno, y lo que se incorporó en la base imponible, ¿está bien esos 10? Oye, hello, el IPC de Chile proyectado de aquí a los 10 años es de un 3%. Entonces, el agregado debió haber sido solo 3. Y por lo tanto, nos dimos cuenta de que, si bien es cierto, la cuadratura patrimonial nos permitió cruzar en verde feliz de la vida, siempre hay que dar la mirada profunda de cómo estamos componiendo estos activos y estos pasivos tributarios y su aumento de disminuciones. Así que la invitación es que usted lo vaya mirando desde ese enfoque. También se va a ir dando cuenta que el capital propio tributario simplificado, su esencia es cuadratura patrimonial, cómo del saldo inicial llego al saldo final a través de estas variaciones de patrimonio. Así que es interesante esta mirada que hoy día
a través del recuadro número 14, el Servicio de Impuesto Interno está solicitando para todas las empresas sujetas al 14A. Y si usted lo puede apreciar y hacer un comparativo con el 14D número 3 o 14D número 8, cuando esté obligado a presentar el capital propio tributario simplificado, es la misma esencia. Ok, entonces, quizás miramos que a través de este recuadro 14, que nosotros lo pusimos aquí con letritas más grandes, es un poco extenso, pero la esencia es la misma. Partimos del capital propio tributario inicial, consideramos los aumentos o disminuciones, ya sea por aportes, la base imponible positiva o negativa. Luego, en la página siguiente, vamos viendo que existen estos aumentos, disminuciones relacionados con los retiros, con los dividendos. Si tiene efectos de reorganización, no cabe duda alguna, también tiene que informarlo aquí de manera separada. Y el ingreso diferido por cambio de régimen es un agregado que usted va a incorporar. Acuérdese usted que estaba en un régimen con utilidades pendientes de tributación, luego se va a un régimen con utilidades con tributación cumplida. Por lo tanto, esa renta que está pendiente de tributación tiene que pasar por caja y pagar en X cuota, pero si bien es cierto, es un agregado de la base imponible, no representa flujo. Y recuerde usted que este ingreso diferido es una mochila que usted va a cargar donde sea que sea su viaje. Es decir, si yo soy transparente y me voy al 14A, el saldo del ingreso diferido me va a acompañar y por lo tanto se incorpora en la base imponible. Y luego, como se incorporó en la base imponible y no tiene un correlato con un activo tributario, tenemos que considerarlo en el recuadro número 14. Y finalmente vamos a ir viendo que en este recuadro 14 también tenemos estas partidas que no representan flujo, como el incentivo al ahorro, o cuando usted pagó el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, ¿cierto? Usted sabe que la base de aquello es un ingreso para el ejercicio futuro. Pues bien, cuando usted ha efectuado la rebaja de esa base del impuesto de primera categoría en la renta líquida imponible, disminuyó la renta líquida imponible, no representó un flujo y por lo tanto lo ajustamos. Y hay otras partidas que se deben agregar o deducir, y usted puede decir, ¿y cuáles serán esas otras? Y ahí la invitación es que no se vaya, Cristian Fuente va a exponer algunos ejemplos de esta partida, así que está muy interesante la cuadratura patrimonial. Entonces ahora Nicole le va a comentar estas partidas, analizar que también es interesante en la discusión. Muchas gracias, Gerardo. Pasando ya a una parte un poquito más práctica, vamos a revisar qué efecto tienen algunas partidas en la determinación de nuestra razonabilidad de capital propio y tributario. Vamos a partir con los dividendos o retiros percibidos. Lo primero que tenemos que hacer es verificar cuál fue el efecto que tuvieron en nuestra renta líquida imponible estos dividendos o retiros percibidos. Nosotros sabemos que, de acuerdo al artículo 39, este artículo nos dice que están exentas del impuesto de primera categoría las utilidades percibidas por las participaciones que la empresa tenga en otras sociedades. Por lo tanto, cuando nosotros estemos realizando nuestra determinación de renta líquida imponible y a nivel contable hayamos contabilizado estos dividendos que están afectos a impuestos finales, vamos a tener que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros partimos en la determinación de nuestra renta líquida imponible de un resultado financiero. Por ejemplo, si miramos la presentación, tenemos un contribuyente que obtuvo ingresos del giro por 6.000. Pero también este contribuyente percibió un dividendo afecto por un monto de 1.500. Pagó también remuneraciones por 500, obteniendo así un resultado financiero de 7.000 a declarar en el código 1672 del recuadro número 2. Como nosotros ya sabemos que existe este artículo 39 en el que señala que estas utilidades que provengan de otras sociedades tenemos que son exentas del impuesto de primera categoría, nosotros tenemos que ajustarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una deducción en nuestra renta líquida imponible. Entonces pasamos de un resultado financiero de 7.000, descontamos
estas rentas exentas, que son 1.500, ya que no van a tributar con el impuesto de primera categoría, y determinamos una renta líquida afecta de 5.500. Ahora bien, cuando estemos determinando la razonabilidad del capital propio tributario, tal y como lo explicó Gerardo, esto tiene que ver más bien con una consistencia, con una sumatoria de ciertos valores. Y siempre partimos con el capital propio tributario inicial. En este caso, el capital propio tributario que nos está informando el contribuyente en el código 1145 es por un monto de 2.000. A ese capital propio tributario inicial le vamos a sumar la renta líquida imponible. Pero, ojo que esa renta líquida imponible nosotros descontamos estos dividendos, ya que el artículo 39 nos señala que son exentas del impuesto de primera categoría. Y siempre tenemos que tener presente que nuestro capital propio tributario refleja tanto las rentas exentas, las rentas no gravadas y los ingresos no renta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que reponer esta partida en el momento de determinar la razonabilidad del capital propio. Y es por eso que el recuadro número 14 del formulario 22, en el código 1697, incrementa en un monto, para efectos de este ejemplo, de 1.500. Y así llegamos a un capital propio tributario positivo de 9.000. Hay que poner ojo aquí que cuando nosotros determinamos la razonabilidad, hay efectos de corrección monetaria, pero para efectos de explicar estas partidas, no se está considerando solo para enfocar la partida a analizar. Más adelante nosotros vamos a revisar cuáles son los efectos de la corrección monetaria en el capital propio tributario inicial, pero en estos primeros ejemplos no se van a considerar para efectos académicos. Vamos a continuar ahora con los retiros, dividendos o distribuciones pagadas en el ejercicio. Nosotros sabemos que cuando nosotros distribuimos un dividendo o un retiro a nuestros socios, estos son flujos que son efectivos de la empresa, es decir, salen plata de la caja o salen activos representativos de valores que nosotros entregamos a nuestro propietario. Pero dentro del concepto de gasto aceptado no están estas partidas. Por lo tanto, cuando nosotros determinamos nuestra renta líquida imponible, el monto que nosotros pagamos a los socios o accionistas no está considerado, aún siendo una disminución patrimonial. Es por eso que en la razonabilidad del capital propio tributario, nosotros tenemos que reflejar esta disminución de patrimonio. Por ejemplo, para efectos de este ejemplo, la renta líquida imponible determinada afecta a impuesto de primera categoría es por un monto de 9.000. Cuando nosotros estemos determinando nuestra razonabilidad, vamos a tener que al capital propio tributario inicial de 2.000 le vamos a sumar la renta líquida imponible de 9.000. Y vamos a tener que hacer una disminución por estos retiros o dividendos que nosotros distribuimos en el ejercicio, ya que constituyen efectivamente una disminución patrimonial. Esto lo vamos a declarar en el código 1182 del recuadro número 14 del formulario 22, obteniendo así un capital propio tributario de 8.500 a declarar en el código 645. Otra partida relevante son los ingresos no renta. La renta líquida imponible nos está reflejando cuáles son estas rentas a tributar con el impuesto de primera categoría. Por lo que cuando un contribuyente refleja en su balance y contabiliza ingresos que no sean los afectos a impuestos de primera categoría, es decir, tanto ingresos no renta como rentas exentas, debo hacer un ajuste a nivel de renta líquida imponible y sacar estos ingresos. Por ejemplo, aquí el contribuyente
percibió un dividendo que fue imputado en la empresa fuente a la columna ingresos no renta. Si bien estos dividendos están formando parte del resultado financiero por un monto de 6.700, debo ajustarlo en la determinación de mi renta líquida imponible, disminuyendo por un monto de 1.000 pesos, que son los dividendos que nosotros percibimos que eran ingresos no renta, obteniendo así una renta líquida imponible de 5.700. No olvidar, eso sí, que si bien nosotros estamos sacando estos ingresos no renta o estas rentas exentas de la determinación de la renta líquida imponible, tenemos que hacer un agregado en nuestro registro REX, ya sea en las rentas con tributación cumplida, en las rentas exentas o en los ingresos no renta. Como anteriormente les dije, el capital propio tributario refleja todos los activos que posee la empresa, tanto ingresos no renta, renta exenta, renta con tributación cumplida. Y debido a la determinación de la razonabilidad del capital propio tributario, cuando nosotros estamos incorporando esta renta líquida imponible, este dividendo, por ejemplo, que en la empresa fuente fue imputado en ingreso no renta, no está siendo considerado en la renta líquida imponible, pero sí constituye un aumento de patrimonio. Por lo tanto, en la razonabilidad del capital propio tributario, nosotros vamos a tener que incorporar este ingreso no renta percibido y lo vamos a declarar en el código 1178 del recuadro número 14 por un monto de 1.000 pesos. Continuando con estas partidas a analizar, vamos a revisar ahora los gastos rechazados. Como bien dijo Gerardo, hay gastos que no van a ser aceptados, ya que no cumplen con el concepto que señala el artículo 31 y que están contenidos en el inciso segundo del artículo 21. Cuando nosotros estamos en presencia de estos gastos del inciso segundo del artículo 21 y ahora también cuando estamos presentes con aquellos gastos que están contenidos dentro del inciso primero del artículo 21, pero que no se gravan ni con el impuesto del 40% ni con el inciso tercero de este artículo, vamos a tener que hacer un ajuste en la determinación de nuestra renta líquida imponible, ya que no se aceptan como gasto. Por ejemplo, si tenemos un contribuyente que durante el ejercicio contabilizó donaciones que exceden el límite global absoluto por un monto de 500 y tenemos también que pagó durante el ejercicio multas fiscales por un monto de 250, nosotros estamos en presencia de aquellos gastos, cuando estamos hablando de multas fiscales, que están contenidas dentro del inciso segundo del artículo 21. Y estas donaciones que exceden el límite global absoluto están contenidas dentro de este nuevo concepto de gasto no aceptado, que si bien no forma parte del inciso segundo del artículo 21, tiene el mismo tratamiento tributario. Por lo tanto, a este resultado financiero en el cual están contenidas estas partidas, para efectos de la renta líquida imponible, nosotros tenemos que agregar estas partidas. Y vamos a agregar entonces un monto de 750 a declarar en el código 1144 del recuadro número 12 del formulario 22. Obteniendo así una renta líquida imponible afecta a impuesto de primera categoría por un monto de 5.700. Como ya sabemos, en la razonabilidad del capital propio tributario, nosotros al incorporar esta renta líquida 5.700, no estamos reflejando estas salidas de flujos, tanto del inciso segundo del artículo 21, como, por ejemplo, esta donación que excede el límite global absoluto. Pero nosotros tenemos que tener presente que estos gastos sí constituyen una disminución efectiva de patrimonio. Por lo tanto, al determinar esta razonabilidad, nosotros vamos a tener que, en el recuadro número 14, código 1697, vamos a tener que disminuir la cantidad de 750 por ser estas partidas, como les comento, una disminución efectiva de patrimonio.
También, como lo adelantó Gerardo, vamos a tener que, en la razonabilidad de nuestro capital propio tributario, vamos a tener que ajustar este beneficio del incentivo al ahorro establecido en la letra E del artículo 14. Recordemos que en la charla pasada de base de renta líquida imponible, nosotros teníamos que los contribuyentes que estaban acogidos a la letra A del artículo 14 podían, que cumplieran ciertos requisitos, podían optar a rebajar de la renta líquida imponible el 50% de la renta líquida que se mantiene invertida en la empresa con tope de 5.000 unidades de fomento. Si bien es una disminución que se hace a la renta líquida imponible, esto no significa que sea una disminución efectiva de capital. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que hacer un ajuste cuando nosotros estemos determinando nuestra razonabilidad del capital propio tributario. Por ejemplo, tenemos que nuestra renta líquida imponible antes de la rebaja del incentivo al ahorro es de 4.500. Al aplicar este beneficio por 2.250, obtenemos una renta líquida afecta a impuesto de 2.250. Esta renta líquida de 2.250 es la que nosotros vamos a incorporar en la razonabilidad del capital propio tributario. Pero esta renta líquida está siendo rebajada por este beneficio. Y como ya les comenté, este beneficio no refleja una disminución efectiva de patrimonio, sino que es un ajuste meramente tributario. Por lo tanto, cuando estemos determinando la razonabilidad, nosotros vamos a tener que incorporar este ajuste por el beneficio del 14E en el código 1701. Para efectos del ejemplo, vamos a tener que ajustar los 2.250, obteniendo un capital propio tributario positivo de 7.500 a declarar en el código 645. Otra partida interesante a revisar son el efecto que tienen las pérdidas de arrastre. El inciso cuarto del artículo 31, el número 3 específicamente, nos señala que van a ser gastos aceptados las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, cuando un contribuyente esté arrastrando una pérdida tributaria, vamos a tener que tanto la renta líquida imponible que determine o la pérdida del ejercicio van a contener dentro del resultado esta pérdida de ejercicio anterior. Por ejemplo, en este caso, la pérdida del ejercicio de 2.300 tiene también contenida la pérdida de ejercicio anterior por un monto de 800. Como nosotros, al determinar la razonabilidad del capital propio tributario, partimos con un capital propio tributario inicial, este capital propio tributario inicial ya contiene la pérdida del ejercicio anterior. Entonces, cuando nosotros, para efectos del ejemplo, incorporamos la pérdida tributaria a la razonabilidad por un monto de 2.300, también está conteniendo la pérdida del ejercicio anterior por un monto de 800. Por lo tanto, vamos a tener que ajustar la pérdida del ejercicio anterior para que no se vea disminuido dos veces por un monto de 800. A declarar en el código 1696 del recuadro número 14 del formulario 22. Para efectos de comprobación, por ejemplo, vamos a tener que en el año 1 el contribuyente inicie actividades aportando un capital de 2.000. Obtiene en ese ejercicio una pérdida de 800, obteniendo así un capital propio tributario de 1.200. Al ejercicio siguiente, el contribuyente obtiene ingresos del giro por 5.000, remuneraciones por 2.500 y paga mercaderías por 4.000, obteniendo así movimientos del ejercicio por un monto negativo de 1.500. Si nosotros a este monto negativo de 1.500 le sumamos el capital propio tributario del ejercicio anterior del año 1, que es por un 1.200, llegamos que el capital propio tributario del ejercicio, es decir, del año 2, es por un monto de menos 300, es decir, el contribuyente obtuvo un capital propio tributario negativo, que coincide
con la razonabilidad que nosotros declaramos en el recuadro 14 del formulario 22 por un monto de 300. Ahora vamos a revisar los efectos de la corrección monetaria. Si bien anteriormente les dije que para efectos académicos y de centrarnos solo en las partidas que estábamos revisando, no íbamos a reflejar los efectos de corrección monetaria, ahora es importante indicarles que cada vez que nosotros estemos determinando la razonabilidad del capital propio tributario, va a estar presente tanto la corrección monetaria del patrimonio, del capital propio tributario inicial, como los movimientos que estén contenidos en el ejercicio. Por ejemplo, si nosotros al capital propio tributario de 5.000 incorporamos la corrección monetaria para este efecto de 135, nosotros llegamos a un capital reajustado de 5.135. Recordemos que el artículo 41, número 1, nos obliga a aplicar corrección monetaria al capital propio inicial. También nos obliga a aplicar corrección monetaria tanto a los activos no monetarios como los pasivos no monetarios y a los movimientos del patrimonio, tanto aumentos o disminuciones que se hayan efectuado en el ejercicio. Y el artículo 32 de la LIR me obliga a hacer ciertos ajustes en la renta líquida imponible por efectos de la corrección monetaria. Por ejemplo, la corrección monetaria del capital inicial, yo debo ajustarla deduciéndola de la renta líquida imponible. Y la corrección monetaria de los activos no monetarios, voy a tener que agregarla en mi renta líquida imponible. Para efectos del ejemplo, tenemos que, para hacer nuestra razonabilidad, tenemos que verificar cuáles fueron las deducciones efectivas de patrimonio. Y tenemos que el contribuyente pagó retiros por un monto de 700. Y también pagó gastos rechazados por un monto de 250. Siempre hay que tener presente cuando nosotros estamos haciendo tanto ajustes por este tipo en la determinación de la renta líquida imponible como en la razonabilidad del capital propio tributario, estos ajustes siempre van reajustados por efectos de la corrección monetaria. Entonces, cuando nosotros estemos determinando nuestra razonabilidad, vamos a tener que reflejar estos efectos de la corrección monetaria. Por ejemplo, tenemos que en el recuadro número 14, en el código 1177, está la corrección monetaria del capital propio tributario inicial, que ya dijimos que eran por un monto de 135. Y también vamos a tener que tanto en el código 1697, que está el ajuste por gastos rechazados, como en el código 1182, que está el ajuste por los retiros distribuidos en el ejercicio, que ambos ya los revisamos, estas partidas se van a tener que ajustar en la razonabilidad, siempre reajustados por el efecto inflacionario. Siempre van a tener que considerar este efecto de corrección monetaria. ¿Ya? Eso es súper importante y no olvidar porque puede ser una de las partidas que implique que no le esté cuadrando esta razonabilidad del capital propio tributario con el capital propio tributario que usted le dio por el método, por ejemplo, del activo. Ya. Eso sería por mi parte. Ahora Cristian Fuentes les va a explicar qué pasa con el ajuste por el crédito total disponible contra impuestos finales. Cristian. Cristian está ahí porque mientras tanto ustedes han visto que han venido hartas preguntas, se agradecen. Cristian ha estado ahí contestándola y no sé si tendrán problema técnico con su micrófono. Claro, a lo mejor tiene apagado su micrófono. No, se ve encendido. Ya, mientras tanto se conecta Cristian, lo voy a mirar. Voy a mirarlo yo porque me escribe aquí por interno que no sé por qué no se escucha. Pucha, Cristian. Ya, vamos a mirar entonces el crédito total disponible contra impuestos finales. Es una partida muy interesante que estábamos conversando en el equipo y que teníamos que analizarlo.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay que ir primero a la base del sustento. Cada vez que una empresa recibe un dividendo de fuente extranjera, ¿sí? Ese dividendo de fuente extranjera, en el evento que tenga un crédito, ¿cierto? Un símil del impuesto de primera categoría, nosotros podríamos utilizarlo, ese crédito, cumpliendo ciertos topes, contra el impuesto de primera categoría y también un exceso contra los impuestos finales. ¿Ya? Todo esto estaba de acuerdo al 41A, letra A, letra B, de LIR. Entonces, recibimos 100 pesitos de dividendo de fuente extranjera y tenía un crédito asociado, ¿ya? Determinamos un límite global, un límite... Gerardo. Nicole, ¿aló? Sí, perdí un poco el audio, no sé si tiene problemas de conexión. Ah, no sé qué pasó, aquí aparecía el audio desconectado ya. ¿En qué parte se escuchó? Vuelvo a hoja cero. Eso. Ya. Bueno, Cristian, yo lo veo a usted, no sé si puede hablar, pero bueno, vamos a... Ah, claro, ahora no. Ya, volvemos de foja cero, perdón. Es que estamos en vivo en directo hoy día 15 de noviembre, sábado, y son las 17 horas, así que son problemas de audio. No, recuerde usted, 25 de febrero, 10:47, y gracias por su compañía, gracias por la excelente pregunta. Y ahora este tema que es muy interesante y un poquito específico, quisimos tratarlo. Ahora Sí, sí. Cristian, ahora sí. ¿Ahora me escucho? Sí, ahora sí. Ya, adelante, Perfecto. jueguenos. Genial. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Disculpen el impasse técnico, pero justamente tuve un problema con el audífono, así que perdón por ello. Bueno, respecto a como bien indicaba Gerardo, el tema del crédito total disponible contra impuestos finales es un tema que se vino a incorporar ahora formalmente a través del recuadro 14 en el código 1188 en particular, pero es un ajuste que ya venía dándose con la lógica. La idea de esto es que claramente a nivel de renta líquida nosotros agregamos en esta, ¿cierto?, el total del crédito total disponible, valga la redundancia, de acuerdo a lo que expone el artículo 41A, o sea, en el fondo, de acuerdo a los límites que establece la norma, como para poder establecer un tope de impuesto, ya sea a nivel de primera categoría, como también contra impuestos finales, llámese impuesto global complementario o impuesto adicional. Por lo tanto, como bien establece nuestro artículo 12, nosotros, de la ley de impuesto a la renta, nosotros debemos considerar como ingreso, ¿cierto?, las rentas de fuente extranjera al momento de su percepción, como norma general. Tenemos algunas excepciones, como es el caso, ¿cierto?, de agencias o establecimientos permanentes o rentas pasivas. Pero en la norma general, las rentas debemos considerarlas, ¿cierto?, a nivel de primera categoría e impuestos finales al momento de su percepción. Conjuntamente, para estos efectos, debemos también incorporar en la renta líquida el crédito total disponible para efecto de poder utilizarlo. Por lo tanto, el crédito total disponible lo debemos también conjuntamente agregar en la renta líquida. No obstante, sabemos que hay una parte de ese crédito total disponible que se puede utilizar contra el impuesto de primera categoría y un diferencial que puede ser utilizado contra impuestos finales. Por lo tanto, el ajuste de razonabilidad va por el lado de ese diferencial que puede ser utilizado contra impuestos finales. ¿Y por qué? El motivo se da específicamente porque ese ajuste, ese diferencial, ¿cierto?, de crédito total disponible, beneficia a los impuestos finales, particularmente de los socios o accionistas de esa empresa, y no a la empresa que está determinando o que recibió esa renta de fuente extranjera. Por lo tanto, ese diferencial no lo debemos considerar como parte del capital propio tributario, considerando que beneficia, como ya indicamos, a los socios o accionistas de la empresa. Por eso nace y en esa lógica se da el ajuste en la razonabilidad en el recuadro 14. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos una renta líquida imponible con un dividendo neto de fuente extranjera. ¿Qué quiere decir neto? Que en el fondo es un dividendo lo que yo percibí por cartola, ¿cierto? Esos 1.400.
lo que da origen, ¿cierto?, al resultado financiero, o sea, al resultado según balance, que ya, como podemos ver ahí, a nivel de recuadro 12, se incluye en el código 1658 el dividendo neto y el resultado en el código 1672. Adicionalmente, debemos considerar como un ingreso tributario para efectos de poder utilizar ese crédito, ya sea contra impuestos de primera categoría e impuestos finales, los 600 pesos, ¿ya? En mi código 1678. Ahí en el fondo va una especificación, ¿cierto?, de que los 600 abajito en el efecto en el SAC, hay una parte que se especifica que es crédito total disponible contra impuestos de primera categoría, los 2.000 multiplicado por el 27%, y adicionalmente tenemos el crédito IP contra impuestos finales, crédito IP, impuesto pagado en el exterior, ¿ya? CTD es crédito total disponible, ¿ya?, que son los conceptos que maneja el artículo 41A. Por lo tanto, nosotros debemos agregar en la renta líquida los 600, que corresponde a ambos créditos, ¿cierto? Los 540 y los 60. Y con eso determinamos nuestra renta líquida de 2.000, lo que se incorpora en el código 1690, ¿ya? Para estos efectos, acá está un detallito, una apertura, de que el dividendo bruto corresponde a los 2.000 y la retención, ¿cierto?, efectuada en el extranjero son de un 30%, ¿ya? Por lo tanto, el dividendo neto son estos 1.400 que nosotros incorporamos a nivel de balance. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos considerar nuestro capital propio tributario para efectos de la razonabilidad, debemos incorporar la renta líquida imponible, ¿ya? Y para estos efectos deducimos los 60. ¿Por qué en este caso deducimos los 60? Porque recuerden que los 2.000 incluyen los 600, que son el crédito total disponible completo. Por lo tanto, como ya indicamos, ¿cierto?, los 60 benefician a los socios accionistas y no a la empresa particular que está realizando todas estas determinaciones. Por lo tanto, debemos descontar esos 60. Si se fijan, tenemos 6.940 a modo de razonabilidad de capital propio tributario y aquella que se determinó por el método tradicional, ¿cierto?, de determinación de capital propio tributario. Tenemos los 5.000, ¿ya?, que forman el capital inicial, tenemos el dividendo percibido, los 1.400, y adicionalmente le sumamos los 540, que es la parte de los 600 que benefician a la empresa, o en el fondo es la forma de pagar el impuesto de primera categoría sobre esas rentas extranjeras percibidas desde el exterior. ¿Ya? Eso. Bueno. Tenemos otra partida a analizar que corresponde, ¿cierto?, para estos efectos a la depreciación de automóviles. Hubo algunas preguntas respecto a esto en el chat y esperamos que con esto quede claro. Hay varios, hasta antes del año 2018 teníamos varios oficios, ¿cierto?, que hacían mención al tratamiento de los gastos asociados a automóviles, vehículos, station wagon en general, respecto a su tratamiento, como lo establece el artículo 31, inciso primero. Pero hay una circular bien interesante, que es la circular 5 del año 2018, que en el fondo viene a recopilar en general gran parte del tratamiento que se le dio en el fondo a los gastos asociados a vehículos o automóviles, en este caso station wagon y similares. Para estos efectos, esa circular tiene un análisis de tratamiento de IVA y de renta, así que es bien interesante que la puedan poder analizar, ¿ya? A nivel de renta líquida, ¿cierto? Nosotros sabemos que si consideramos el activo para efectos de la sociedad en particular, la sociedad por lo general determina una depreciación, ¿ya? Y esa depreciación para estos efectos, como se asocia a este tipo de vehículo o a este tipo de activo, es un gasto, ¿cierto?, que no cumple los requisitos del artículo 31. ¿En dónde? En el inciso primero. En la parte final, ¿cierto?, me establece que los gastos asociados a la adquisición de vehículos, ¿verdad?, no van a ser considerados como gasto tributario. Por lo tanto, para esos efectos yo lo debo agregar en la renta líquida. ¿Ok? Por lo tanto, teniendo claro eso, tenemos un tratamiento que está especificado en la renta líquida, no lo puedo considerar como gasto, lo agrego en la renta líquida. Sin embargo, a nivel de capital propio tributario, ¿cómo debo considerar ese activo? Y la circular 5 del 2018 es bien específica y bien clara en decir que el valor al cual yo debo considerar el activo, llámese automóvil, debe ser por su valor neto, considerando una depreciación normal.
Por lo tanto, norma al tributario, por supuesto, de acuerdo a lo que establece la resolución 43 del año 2002. Por lo tanto, para esos efectos, si ustedes lo ven, tenemos por un lado, a nivel de renta líquida, estamos rechazando o no aceptando el gasto por depreciación. Sin embargo, a nivel de capital propio tributario, lo que estamos haciendo es considerar el valor neto. Por lo tanto, en cierta medida, a nivel de capital, estamos rebajando el valor de la depreciación del ejercicio y depreciación acumulada, por supuesto. Por lo tanto, se ve que ahí tenemos tratamientos disímiles a nivel de renta y a nivel de capital. Por lo tanto, eso es lo que nos debe dar un indicador de poder, en el fondo, nosotros reaccionar frente a lo que establece este recuadro 14. Tenemos algo que explicar y algo que identificar respecto al tratamiento entre renta líquida imponible y capital propio tributario. De eso nace la razonabilidad y de eso es lo que hemos estado hablando tanto Nicole como Gerardo para el tratamiento y el entendimiento de lo que es esta razonabilidad. Por lo tanto, en el caso que estamos hablando, si bien tenemos un tratamiento, ¿cierto?, en el ejercicio de un ingreso percibido, ¿verdad?, de 1.000 pesos, que para estos efectos viene solamente a acompañar un poco al ejemplo. Tenemos una depreciación financiera de 420, lo que nos da un resultado neto, ¿verdad?, de una utilidad de 580. Esa utilidad a nivel de determinación de renta líquida se ve incrementada, ¿verdad?, o agregada por estos 420, dado que no deben ser reconocidos como gasto, de acuerdo a la norma tributaria, artículo 31, inciso primero, parte final. Por lo tanto, la determinación de la renta líquida nos va a dar un monto de 1.000 pesitos, ¿ya? Por lo tanto, abajo tenemos un detalle de la adquisición de la valorización del automóvil, que como sabemos nos costó 2.100 pesos, y tenemos esta depreciación, ¿cierto?, del automóvil, que para estos efectos nos va a dar 1.800. En resumidas cuentas, lo que debemos considerar es que el valor neto del automóvil para estos efectos va a ser 1.800 pesos. Y ese es el valor que nosotros debemos considerar como parte del activo tributario en el capital, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un tratamiento disímil respecto de la depreciación a nivel de determinación de capital versus lo que ya consideramos en la renta líquida. Reiterativo en eso para que lo puedan dimensionar. Ahora, es muy importante no solamente el tema del tratamiento del automóvil de esta forma. Recuerden que también tenemos una norma en el artículo 21, específicamente en el inciso tercero, respecto al beneficio por uso y goce. El beneficio por uso y goce también es muy importante que nosotros llevemos controlada este monto de la depreciación, justamente, y el valor también del valor neto de este activo. Justamente, ¿por qué? Porque en el fondo también es una de las bases que nosotros debemos considerar para este beneficio por uso y goce, lo que establece el artículo 21, inciso tercero. Por lo tanto, esa base va a ser determinada por el valor del activo neto, ¿ya? Importante entonces que parte de este ajuste, en este caso en la razonabilidad, se va a ver dado por estos 300 en el código 1190 como otras deducciones para efecto de poder explicar esta diferencia. Entonces, como resumen, recuerden que tenemos un tratamiento en la renta líquida que va a ser un rechazo, ¿cierto?, para estos efectos del valor de la depreciación del automóvil. Sin embargo, a nivel de capital propio, nosotros lo vamos a considerar como un valor, ¿cierto?, que debe rebajar al activo bruto. Por lo tanto, en el capital vamos a considerar su valor neto y por eso surge la diferencia que debe ser, en el fondo, explicada en esta razonabilidad de capital propio tributario. Cristian. ¿Sí? Sí, muy completo lo que pasaste. Solamente quería que reforcemos, porque hicieron unas pequeñas preguntas a la lámina del impuesto pagado al exterior. Así que, Nicole, ¿puede usted, por favor, devolver un poquito aquí al crédito total disponible? Como muy bien lo expuso Cristian, quien ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy día. Efectivamente, cuando nosotros tenemos este dividendo percibido del exterior y tiene un crédito asociado, ese crédito se puede utilizar contra dos créditos aquí. Uno contra el impuesto, perdón, contra dos impuestos. Uno, el impuesto de primera categoría, y si nos quedase un saldito a favor, también contra los impuestos finales.
ese crédito contra impuestos finales, que su nomenclatura, que también lo referenció y mencionó muy bien Cristian, IP, se va controlando a través del registro tributario de renta empresarial. Recuerde usted que ya se publicó la resolución de los registros tributarios de renta empresariales a través de la resolución 19. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este crédito que tenemos a favor, una partecita, si nos alcanza, va a cubrir impuestos de primera categoría y el saldito va a utilizarse contra impuestos finales. Entonces, en nuestro ejemplo, que tenemos ahí en pantalla, decimos, mire, sabe que neto se recibieron 1.400 y el crédito total disponible es de 600, que fue el crédito que tenía, ¿cierto? Y que es menor al 35%. Entonces, si nosotros calculamos sobre los 2.000 el 27%, decimos que tenemos 540 pesos en contra del impuesto de primera categoría. O sea, no hay que pagar primera categoría porque se ha pagado con este crédito. Y luego a esos 600 restamos los 540 y nos quedan 60 pesitos de crédito contra impuestos finales. Por lo tanto, en el SAC vamos a registrar los 540, ¿cierto? Que está pagando la renta líquida del ejercicio en la columna, ¿cierto?, respectiva, y los 60 en la columna de IP. Así que es solamente un repaso porque nos estaban preguntando esa situación en particular. ¿Ya? Bien. Bueno, vamos entonces ahora a pasar con las preguntas. Nicole, actualmente tenemos cerca de 420 partícipes. Muchas gracias, Gerardo, por el repaso. Perdón, Nicole. Perdón, antes que pase usted, mire, ¿Sí? De nuevo, última pregunta, mientras usted muestra el... Ok. No es necesario que ponga la presentación, No. entonces. Ya, ok. Cristian, nos están preguntando por qué en la renta líquida no se rebajaron los 300. Prenda el micrófono usted mientras Nicole no... A ver. ¿Está ahí, Cristian, o no? La respondo yo. Sí, estoy aquí. Ya. Bueno, la depreciación de 300 es tributaria, nos están preguntando acá. Claro, para estos efectos, ojo que si bien financieramente podemos tener una depreciación... ¿Me escucho, cierto? Sí, te escucha muy bien. Perfecto. A nivel de renta líquida, el contribuyente financieramente, ¿cierto?, puede tener valorizado su automóvil a la vida útil, ¿cierto?, que la empresa haya podido determinar conforme a la NIC 16, propiedad, planta y equipo, o muchas veces incluso determinan vidas útiles corporativas, por lo tanto, porque internamente muchas empresas tienen estudios de uso de los determinados activos, en este caso del automóvil, y en razón a eso pueden tener que para esos efectos pueden tener una vida útil establecida internamente. Por lo tanto, eso es lo que se ajustó a nivel de depreciación financiera. Sin embargo, el monto de la depreciación que debemos considerar para efectos de deducción en el capital propio tributario y consideración del valor neto es lo que ya indiqué que establece la resolución 43 del 2002 hasta ahora. Por lo tanto, en este caso, los 300, si bien no es lo que se ajustó en la renta líquida, sino que lo que me afectó balance, que son los 420, a nivel de capital propio y de razonabilidad, lo que tenemos que deducir es el valor de la depreciación determinada en su forma normal tributaria, es decir, los 300, ¿ya? Claro, que corresponden a la vida útil de 7 años establecida en esa resolución. Efectivamente, como bien dice Cristian, estamos frente a un automóvil, los gastos rechazados los gastos asociados a este automóvil no se aceptan, por lo tanto, no tiene efecto alguno en la base imponible. 2, para efectos de determinar el capital propio tributario, tenemos que hacer la determinación de la vida útil normal, y por tal razón, a ese nivel de capital propio tributario, sí consideramos esta depreciación, pero no a nivel de base imponible. Muy bien, gracias Cristian. Entonces ahora, Nicole, vamos a pasar a las preguntas. Recuerde usted que tiene que visitar la página www.menti.com, ¿cierto, Nicole? ¿Me confirma, Gerardo, que se esté proyectando, por favor? Sí, ya lo están respondiendo ya. ¿En serio? Están muy motivados hoy. Ya. Ingresando a la página www.menti.com, van a poder interactuar con nosotros respondiendo las preguntas que les voy a señalar a continuación, pero para esto se les va a solicitar un código.
El código es el 5819254. Les repito el código, es el Un poquito, por favor. Ingresé a la página ahora, sí. 58, ¿qué más? 58 19 25 4. Perfecto. Vamos a ver, y aquí me aparece la pregunta. Sí, la pregunta es la siguiente, y va a servir para reforzar un poco las dudas que existían respecto de estas partidas de depreciación, incentivo, no sé, o del impuesto de primera en carácter de voluntario. Así que si Cristian está por ahí también y usted para que puedan ayudar a aclarar estos conceptos. La pregunta es la siguiente. Respecto de los siguientes conceptos, ¿cuál no debe formar parte de la razonabilidad del capital propio tributario en un régimen de la letra A del artículo 14 de la LIR? Y las alternativas son, la primera es, no debe formar parte, cuidado con eso, el incentivo al ahorro establecido en el artículo 14, letra E. La segunda alternativa es la base del impuesto de primera categoría en carácter de voluntario que establece el número 6 de la letra A del artículo 14. Y el tercero, es la diferencia de depreciación tributaria acelerada versus tributaria normal. Claro, aquí hay que tener atención. Que cuando nos referimos a no formen parte de la razonabilidad, es decir, que no la consideramos en este cuadrito de composición de cómo del saldo inicial llegó al saldo final, en el recuadro 14. Entonces, téngalo usted en consideración. Si nosotros tenemos en una deducción en la base imponible por el gasto de impuestos de primera categoría, ¿qué ocurre en la razonabilidad? ¿La ajustamos o no la ajustamos? Segundo, ¿qué pasa si tengo una diferencia de depreciación tributaria normal y acelerada? ¿Eso tiene algún efecto en nuestro calculito de la razonabilidad? Eso es lo que se está preguntando acá, porque veo que estamos, no se está entendiendo o... Yo creo que va a ser una oportunidad para reforzar este concepto de que a lo mejor no está tan claro. Pero recordemos, vamos a hacer un repaso mientras ustedes responden, que el incentivo al ahorro es aquel que nos permite hacer una deducción a nivel de la renta líquida imponible. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿esta deducción que se hace en la renta líquida imponible refleja realmente una disminución de patrimonio? También estamos en la base del impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. Recuerde que el contribuyente tiene la opción de pagar este impuesto de primera categoría en carácter de voluntario cuando distribuye a sus socios retiros afectos, pero no tiene SAC. Y la empresa fuente, cuando sea pagado este impuesto, va a poder rebajar de la renta líquida imponible el monto por el cual se pagó el impuesto de primera. Entonces, me tengo que preguntar, ¿esta rebaja constituye efectivamente una disminución de patrimonio? Y la tercera, tengo un activo que está siendo depreciado aceleradamente. Yo por esa diferencia entre la depreciación normal y acelerado, ¿constituye un efecto en la razonabilidad del capital propio tributario? Yo creo que ya estamos llegando a casi los 100 respuestas. Hay una tendencia que está por la alternativa B, que es ajustar la base del impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. Les comento que esa no es la respuesta correcta, porque estábamos preguntando cuál no debe formar parte de la razonabilidad, es decir, cuál no debe ajustarse al momento de determinar esta razonabilidad. La respuesta correcta era la C, es la diferencia de depreciación tributaria acelerada versus la tributaria normal. Eso es lo que no se debe ajustar en la razonabilidad. Por lo tanto, Diego, Gerardo, si quieren, Cristian, por favor, si podrías... Voy a referirme cortito a las dos primeras, a lo que está en la letra A y la letra B. La letra A y la letra B son efectivamente parte de los ajustes que están en la razonabilidad. De hecho, forman parte del cuadrito del artículo 14, perdón, del recuadro número 14, perdón, del formulario 22. ¿Por qué? Porque efectivamente el incentivo al ahorro, si ustedes lo analizan, entra en la renta líquida como una deducción a la base de impuesto de primera categoría. Pero como ya dijo Gerardo en las otras charlas anteriores, recuerden que esta razonabilidad también se explica por los flujos, se explica como parte de los movimientos patrimoniales reales que tenía el contribuyente.
si bien es un beneficio, el ajuste que se hace en base al artículo 14E es una rebaja, si bien para la determinación del impuesto de primera categoría, no implica que esa plata no esté en la empresa. Es lógico, está en la empresa, es un beneficio particular que no implica una salida patrimonial. Por lo tanto, de esa manera, yo lo debo reponer en la razonabilidad, porque no entró como parte de la renta líquida. Respecto a la base del impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, lo mismo, si bien ese impuesto de primera categoría en voluntario, ¿cierto?, va a rebajar mi renta líquida imponible, ¿verdad?, como parte de un impuesto que yo anticipé, no es una salida, ¿cierto?, efectiva de dinero para esos efectos. Por lo tanto, debo incorporarla como parte de la renta líquida imponible y por eso yo hago el ajuste. No obstante, respecto a la diferencia de depreciación tributaria acelerada normal, para estos efectos, no forman parte la diferencia de depreciación del capital propio tributario. Nunca lo ha formado y nunca lo va a formar. Por lo tanto, por eso es una columna que, para estos efectos a nivel de registro de rentas empresariales, se controla de manera diferente, de manera apartada. En el capital propio tributario solamente reconocemos el valor del activo neto considerando el método de depreciación que hayamos elegido, ya sea el del 5, el del 31, inciso cuarto, número 5, 5 bis, o de acuerdo a lo que establece particularmente el artículo 22 transitorio de la ley 21.210, que para estos efectos, ¿cierto? Ya como ha indicado Gerardo en otras oportunidades, ya salió la circular que lo explica para estos efectos, que es la circular 11 del 2021. Por lo tanto, es importante que tengan esa consideración y esa claridad de que la diferencia de depreciación no forma parte de los ajustes que debo realizar a nivel de razonabilidad, ya que esa diferencia de depreciación la controlo en forma separada en el registro DAN o de DAN, como quieran mencionar. ¿Ya? No forma parte del capital propio tributario tampoco. ¿Ya? Por eso es el motivo de que esa era la respuesta correcta, la letra C. Muchas gracias, Cristian. La respuesta correcta era la C. Ojo, atención, guíense también, me ha pasado como consejo y experiencia. Miren, porque el recuadro número 14 también por ahí es como las preguntas de prueba. A veces uno busca verdadera o falsa y mira la de arriba y era algo parecido. Así que miren también el recuadro 14 que también hemos identificado ciertas partidas, ¿ya? Pero es interesante la discusión. Así que vamos con la siguiente pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Faltan los ejercicios, falta despedirnos, ¿no? Voy a echar de menos después de esta charla. Muy interesante, muchos temas que tocar. La siguiente pregunta, para que no pierdan el entusiasmo de participar también, es: en la razonabilidad del capital propio tributario, la corrección monetaria se aplica sobre el capital propio tributario inicial y sus movimientos, la B es el capital propio tributario inicial y la C no se ajusta debido a que el efecto de corrección monetaria está incluido en la determinación de la renta líquida imponible. Les repito el código para aquellos que no han ingresado, es el 58 19 25 4. Vamos a dar unos minutos para que respondan, pero ya hay una tendencia. Nicole. Dígame. Oiga, lo que pasa que me escribe Evelyn por aquí interno y claro, hace una declaración muy buena que es interesante para la discusión. En la pregunta anterior, ¿cierto? Hablábamos nosotros de la base imponible. ¿Ok? Pero hay que hacer un distingo porque si en este año yo pago el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, ¿cierto? Lo puedo utilizar, ¿cierto?, en la renta líquida en que efectúo el pago. Por lo tanto, algunos pensaban, está pagando, ¿cierto?, está haciendo el año comercial 2020, pero en abril del 2021 va a pagar impuestos de primera categoría, por lo tanto, no debiera formar parte de la razonabilidad. Entonces, ahí tendría cierta razón y ahí entendemos por qué la tendencia era distinta. Entonces hay que hacer un distingo.
Si pago el impuesto de primera categoría en abril del 2021, no cabe duda alguna, ¿cierto?, de que en el 2020 no hay que rebajar la base en la renta líquida y por lo tanto no afecta la cuadratura patrimonial. Pero si en el 2021 pago el impuesto de primera categoría en voluntario, ahí yo podría descontar esa parte de la base imponible con tope de la renta líquida y por lo tanto sí afecta la cuadratura patrimonial. Así que gracias a Evelyn por la aclaración. Esa mirada distinta, es interesante la discusión y que estemos en línea y que aclaremos todas las dudas. Por eso, Nicole, fue que la tendencia quizás fue distinta. Claro, a lo mejor debemos haber especificado ahí la segunda alternativa en el momento del pago, cuando ya se podía rebajar la base. Claro, lo que quisimos nosotros transmitir ahí es que hay un correlato. Mire, usted hizo un ajuste en la base en la renta líquida, sí, que no representó flujo, por ejemplo, rebajó el 14 o rebajó la base de impuesto de primera categoría cuando correspondía y así, ¿cierto?, lo efectuó. Y por lo tanto tiene un correlato con la cuadratura patrimonial. ¿Sí? Eso es lo que quisimos tratar de expresar en esa pregunta anterior. Pero estas dudas porque nos da la oportunidad de reforzar algunos temas y también de que quede todo más claro. Así que, bien. Muchas gracias por la participación. Sí. Ya respecto de esta segunda pregunta, ya aquí ya la tendencia es más clara, o sea, nos quedamos tranquilos porque se entendió. Y respecto de la razonabilidad del capital propio tributario, recalcar que debemos tener en consideración que la corrección monetaria se aplica sobre el capital propio tributario inicial y sus movimientos, ¿ya? Así que estuvo súper bien la tendencia. Me parece espectacular. Entonces, vamos a pasar ahora al ejercicio, ¿cierto? Al ejercicio práctico y llenado del formulario 22. Ya, yo voy a compartir y necesito su confirmación, Nicole, porque sí, se ve. Se ve ya. Sí. Estamos entonces ya terminando ya en la maravillosa. Se ve perfecto. Gracias, don Cristian, sí. Bueno, continúa el ejercicio. Los antecedentes nos decían que teníamos 101 millones de capital propio tributario. ¿Ya? Es un dato dado, 101 millones 240. Entonces uno, básicamente del capital propio tributario inicial, nos hacemos la pregunta siguiente. ¿Cómo del saldo inicial, matemáticamente, vamos a llegar al capital propio tributario final? Y ahí hacemos una separación, una segregación, un distingo. Por un lado vamos a tener aumentos y por otro lado vamos a tener disminuciones. Ok, entonces bajo esa premisa uno dice, entonces el capital propio tributario inicial, vamos a agregar todos los aumentos del ejercicio. Entonces un aumento del ejercicio va a ser la renta líquida imponible, si es pérdida va a ser negativo. Otro aumento es que si recibimos este dividendo de la empresa que viene desde Maxito, ese dividendo aumentó, la caja aumentó el capital propio tributario, pero no pasó por la base imponible, ¿sí? Por lo tanto, tenemos los dividendos percibidos. Y ahí uno se va haciendo, armando esta cuadratura patrimonial, para que usted no la vea tan compleja. Luego, así como hay dividendos que nosotros percibimos, el retiro del socio Cristiano o la socia Camila, Mónica, que están con nosotros también, ayudándonos y respaldándonos en esta charla en vivo, hacen, entonces son retiros del socio, ¿ya? Aquí vamos a poner la socia, ¿cierto? La socia. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, si yo pago un gasto rechazado de 20 pesitos, disminuyó la caja, sí, pero ese gasto del inciso segundo, en este caso, no se acepta, por lo tanto, ¿qué vamos a pasar ahí? Disminuyó mi caja, disminuyó mi capital propio tributario, sí, pero no se ve el efecto en la base imponible. Entonces, vamos a considerar también estos gastos rechazados del inciso segundo o estos gastos rechazados del inciso primero, pero no afectos a la tributación del 40%. Y ahí preguntaban un ejemplo, ¿y cuál ejemplo tenemos aquí? El Club de Rayuela, ¿sí? Un saludo para nuestro gran amigo Luis, que también nos ha hecho muy buenos aportes e ideas. Entonces, ahí vamos armando esta figura. Luego, oiga, pero en la renta líquida, sí, ¿qué pasa? En este formatito muy bonito que tenemos acá, vemos que hay 69 millones de renta líquida, antes una pre-renta líquida, pero hay una deducción.
Y esa deducción que pasó por la renta líquida, ¿tiene un correlato en el activo tributario? No, es un ajuste que el legislador me permite bajar el pago del impuesto de primera categoría en compensación que yo no he retirado toda la utilidad del ejercicio generada. Entonces, se da cuenta, disminuyamos la base imponible, disminuimos el pago de impuestos de primera categoría, pero no nuestro activo tributario. Por lo tanto, sí tenemos que considerarlo. Entonces, dentro del antecedente decimos, partimos del capital propio tributario, vamos a considerar también qué cosa, la base imponible, 64 millones que le hicimos a propósito, la dejamos redondita. Vamos a disminuir, ¿cierto?, los retiros de los socios, una disminución de capital. Y vamos viendo después la renta líquida. En la renta líquida, mire, esta donación al Club de Rayuela, nosotros compensamos el efecto, dijimos gasto financiero, después agregado tributario, efecto cero, pero sí disminuyó la caja. Y tenemos que considerar qué cosa, el pago del impuesto de primera categoría. Y ahí vamos armando estas figuras. Y aquí tenemos el dividendo percibido. Recuerde usted que hay empresas que reconocen el dividendo en la cuenta de ingresos y otras reconocen el valor patrimonial. Entonces, va a depender de cada empresa. Entonces, la razonabilidad, y voy a crecer un poquito aquí en la pantalla para que se vea mejor a usted ahí. Partimos los 101 millones, agregamos la base imponible, reponemos el ajuste del 14E, agregamos los dividendos, restamos los retiros, una disminución, las multas fiscales, la donación y el pago del impuesto de la renta. Entonces, llegamos a completar nuestra razonabilidad, y aquí es muy importante, y lo vamos a poner con un color distinto, y ahí no se ve perfecto. Bueno, vamos a colocarlo aquí, ahí se ve. Sí, recuerde usted que este efecto de la corrección monetaria sí debe ser incorporado, dado que el artículo 41, inciso primero, número 1, nos está diciendo, oiga, ¿sabe que usted, si es 14A, va a pagar impuestos, sí, solo sí, en la medida que usted sea más rentable que IPC? Y por eso la circular 100 del año 75 es maravilloso, porque ahí se trata de eso, de que usted tribute por la utilidad real. Es decir, si tiene una utilidad de 100, pero el efecto de la variación de su capital es de 120, la verdad es que usted para efectos tributarios ha perdido. Generó 100 de incremento, perfecto, pero la pérdida del valor del dinero durante el tiempo, que fue de 120, es mayor, ¿cierto?, ese incremento patrimonial que usted tiene, por lo tanto, en ese ejercicio tiene un menos 20. Eso es lo que busca el artículo 41, reconocer esta pérdida del valor del dinero durante el tiempo. Allá en el año 1973, 4, 5 y 6, la inflación era un 300, 500, 600%, que nada más, y por lo tanto el legislador incorpora corrección monetaria integral. Es maravillosa esa partida que no la podemos tratar ahora. Pero volviendo a la razonabilidad, vemos que por renta líquida existe una disminución en la base imponible. Me voy a mover aquí y aquí está, ¿cierto? Perfecto. Ha reconocido esta pérdida del valor del dinero durante el tiempo a propósito del capital propio tributario inicial, 2.733.000, pero eso no tiene un efecto, un correlato con los activos tributarios. En este caso en particular, porque si hubiera un correlato con los activos tributarios, tendría que tener unos agregados por el activo fijo y otras partidas. Entonces, como no tiene un correlato ni contraparte con sus activos tributarios, nosotros tenemos que reponerlo. Es por eso que los retiros van actualizados, los reajustes, club y todas estas partidas también van actualizadas. Y después lo más simple para nosotros, ¿cierto? Una vez que ya tenemos nuestro registro de trabajo, lo traspasamos a nuestro formulario 22, que ya lo teníamos, ¿cierto?, automatizado. Recuerde que este no es todavía la versión final. Van a haber algunos ajustes menores del nombrecito de cambio de cuenta, pero no deberán haber otros cambios respecto al código, ni la naturaleza, ni el concepto que hay detrás. Y como siempre, a los que nos gusta el Excel, ponemos aquí nuestro filtro solamente para mostrar aquellas partidas que estamos considerando, que si bien es cierto no son muchas y usted va a ver un recuadro un poco extenso y largo, pero es porque debiéramos, ¿cierto?, como servicio colocar en las distintas situaciones o casuísticas que pueden ocurrir. Hay situaciones que bien recién vimos maravillosamente del impuesto pagado al exterior, IPE, por lo tanto tiene su particularidad. También lo que dijo Nicole respecto a la pérdida tributaria, qué pasa con el tema del PPU también. Entonces hay ciertas partidas que están siendo consideradas en nuestro recuadro número 14 que son más extensos y por eso es que hay tantos
tantos nombres y tantos regímenes. Si se da cuenta, el ingreso diferido, muy pocas empresas lo pudiesen tener, esta mochila de arrastre por cambio de régimen, pero también está siendo considerado. Así que, bien, eso sería lo que hoy día teníamos preparado para ustedes en nuestra charla de racionalidad de capital propio tributario. Agradecer, como siempre, su participación, su presencia. Agradecer a Camila, a Mónica, que está con nosotros hoy día, a Cristian, que nos acompañó, y nos despedimos también de Nicole. Nicole. Sí, falta, nos vamos a pasar un poquito, pero yo creo que es relevante respecto a este tema, porque se han hecho varias preguntas, que digamos al aire las preguntas más frecuentes. Se me había olvidado, Nicole. Ya, gracias. Está cortándome la programación. El director nos cortó la programación. El director que hace la pauta y después la corta, no puede ser. Ya, por favor, usted adelante. Sí. Ahora ya terminando con esta parte que es muy buena que hace Gerardo en la parte práctica y el llenado del formulario 22, ahora vamos a pasar a revisar algunas de las preguntas más frecuentes que se realizaron por el chat. Y para esto Cristian nos va a ayudar con las respuestas. Cristian, por favor. Sí. Hola nuevamente. Bueno, hay una pregunta que respondí quizás para aclararlo acá en vivo. La razonabilidad de capital propio tributario se aplica para contribuyentes del 14A solamente, ¿ya? Y eso es lo que está indicado en el recuadro 14 del formulario 22. Lo segundo, hay hartas preguntas que se hicieron respecto a los automóviles, a los vehículos. Reiteramos que para efectos de renta líquida, ya dijimos, se rechaza aquella parte de resultado que se haya determinado por depreciación, ya sea por el tipo de vida útil que haya optado el contribuyente financieramente o tributariamente. Para efectos de renta líquida no se debe considerar como parte de los gastos. Indicamos, reiteramos, normativa, artículo 31, inciso primero, parte final, ¿ya? Y para efectos de capital propio tributario debemos considerar el valor del activo por su valor neto, por lo tanto, depreciándolo de acuerdo a la vida útil que establece la resolución 43 del año 2002 a su valor normal, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera reiteramos, vamos a tener un tratamiento a nivel de renta líquida que va a ser un gasto no aceptado por ese lado. Sin embargo, a nivel de capital propio tributario vamos a considerar el valor neto, o sea, es decir, el valor bruto descontado la depreciación acumulada normal, razón por la cual vamos a tener que explicar esa diferencia del gasto por depreciación del ejercicio en la razonabilidad en el recuadro 14 cada año, ¿ya? En el ejercicio no se mencionó nada de la corrección monetaria, que también hicieron una pregunta por ahí, particularmente para no en el fondo poner tanta complicación a lo mejor en el ejercicio y hacerlo más simple, pero para estos efectos la corrección monetaria corresponde a un ingreso tributario, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de haber un IPC positivo, por supuesto, sí debiese corregirse ese activo, salvo que el bien estuviera reflejado a $1. Ahí en ese caso no se corrige ni se deprecia, pero en el fondo, si hay corrección monetaria, debiese haber un ingreso tributario por corrección monetaria, ¿ya? Y lo otro que se preguntó bastante era respecto del tema del crédito total disponible. Reiteramos ahí que en el tema del crédito total disponible siempre debemos considerar, son rentas que para esos efectos siguen la instrucción del artículo 12 de la Ley del Impuesto a la Renta, deben ser consideradas por norma general al momento en que sean percibidas, por lo tanto en ese momento se considera su valor neto y adicionalmente el valor el mínimo de los topes que se determina en el artículo 41 número 6, ¿ya? Aquella parte, ¿cierto?, del crédito total correspondiente, aquella parte que pueda ser usada contra el impuesto de primera categoría e impuestos finales, se suma el total, en este caso los 600 que vimos en el ejemplo. Pero para nivel de capital propio tributario solamente se debe considerar aquella parte que se puede usar contra el impuesto de primera categoría, debido a que es esa parte solamente la que beneficia a la empresa. La parte restante solamente va a beneficiar a aquellos contribuyentes de impuestos finales. Por lo tanto, no forman parte, ¿cierto?, para estos efectos del beneficio que va a tener la empresa, sino que, reitero, aquellos socios o accionistas dueños de esta sociedad. Así que por eso no se considera en el capital propio tributario.
eso yo creo que son como resumen un poco las preguntas como más reiterativas y que respondimos internamente. Algunas otras las publicamos en el chat. Muchas gracias, Cristian, por esas preguntas, por esa respuesta, perdón. Y ahora sí, Gerardo. Pero, esto, Nicole, antes de despedirnos, nos preguntaban de nuevo el link. No sé si me gustaría mostrarlo, pero no sé si, claro. si sí, se ve. Estaría bueno que mostrara de nuevo cómo ingresar. Usted me confirma que... Está proyectando el Excel aún. Entonces, ¿por qué no me deja si estoy compartiendo el escritorio? No se asuste. Va a ver la pantalla usted en negrito. No se asuste, estamos trabajando para ustedes, su llamada es importante. No olvide visitar www.sii.cl y aquí estamos, en la página, ¿cierto? www.sii.cl. Aquí dice operación de renta, pinche aquí y quizás se le arrancó y le mostró el boleta electrónica, entonces usted apriete el botoncito el primero y vamos aquí a más información. Y como es empresa, nos miramos la empresa y queremos aprender respecto al régimen. Entonces, a mano izquierda abajito, regímenes tributarios, conoce más sobre tu régimen. Y ingresamos aquí y de nuevo abajito en ayudas tenemos cursos y charlas. No pudo asistir, quiero revisar el material, veamos el PROPYME general y aquí, ¿cierto? Usted va a ver la presentación. Entonces, a usted se le despliega la presentación y la puede descargar. En el material va a ocurrir, no se asuste cuando después vuelva, pinche aquí el transparente y luego el general, hagan un dribbling. Y en antecedentes va a ocurrir lo mismo, están aquí los antecedentes y lo puede descargar y mantener usted, hacemos el dribbling de transparente, volvemos a general. Y si quiere ver la charla, de nuevo, usted la pincha y se va a direccionar a YouTube, donde está disponible ahí en nuestra primera versión que estuvo Omar y después seguíamos con Nicole. Y así entonces usted tiene esta facilidad de poder verla nuevamente si se la perdió con toda libertad. Bueno, entonces las palabras al cierre. Agradecer su presencia, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nicole, la despedimos, no nos va a acompañar en la próxima, pero agradecemos su participación. Mónica, gracias. Camila, Raúl, que también siempre nos acompaña detrás de las cámaras. Así que, Nicole. Sí, esta es la última charla que estoy aquí con ustedes. Para mí fue un agrado, de verdad, compartir conocimiento y recoger también sus dudas. Así que me despido. Espero que todos tengan un muy lindo día y ya nos veremos en alguna otra charla por ahí. Muchas gracias por su participación. Bueno, Nicole, que le vaya muy bien. Cristian. Eso, para mí un verdadero honor estar en esta instancia. Muchas gracias por la invitación y esperamos haber sido lo suficientemente claros como para poder de repente aliviar alguna consulta, alguna duda que lo pudiese estar complicando o de alguna manera aportar a su quehacer laboral. Muchas gracias. Ok, nos vemos, que estén muy bien y recuerden el martes la última charla referida a los registros tributarios de renta empresariales del régimen 14A. Gracias, que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao.